Hola y bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el milagro económico español, cómo España ha pasado de ser un país pobre y subdesarrollado a tener una economía de servicios y ser un país industrializado como la mayoría de los países de Europa Occidental y Estados Unidos. ¿Estás preparado? Bien, pues empezamos. Escucha atentamente. El milagro económico español fue el nombre con el que se le conoció al auge económico ocurrido en España entre el año 1959 y 1975. Pero antes de ver las causas de ese gran desarrollo económico, tenemos que ver la situación previa. En España, en la década del año 1920, había una gran inestabilidad política, que se vio agravada por la Gran Depresión, el famoso crack de 1929, y que culminó con la guerra civil desde el año 1936 hasta el año 1939. Tras la guerra, Franco aplica en España una política de autarquía. España estuvo aislada, también conocida esa época como primera época del franquismo. En el año 1956, Franco firma un tratado con la Santa Sede. Se restablecen las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con la mayoría de los países de Europa Occidental, y España se abre al mundo. Principalmente Estados Unidos tenía un gran interés en España porque España tenía una gran importancia estratégica en la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como España tenían un enemigo común, que era la Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética había ayudado en la guerra civil a los comunistas. Así que hubo un acercamiento comercial con el bloque occidental. Esto disminuyó, como he dicho antes, el aislamiento internacional que tenía España, y la economía española empezó a mejorar. El auténtico milagro fue iniciado por las reformas impulsadas por los llamados tecnócratas. A los tecnócratas también se les conoce como un grupo de políticos que eran herederos de una ideología falangista, y fueron los que llevaron a cabo los planes de desarrollo que tuvieron un gran éxito en España. España tuvo el mayor crecimiento de todo el mundo solo por detrás de Japón, casi empatado con Japón. Japón superó a España por la mínima. En el año 1978, España se convirtió en la novena economía más importante del mundo. España se unió definitivamente a los países desarrollados, dejando atrás el subdesarrollo y la pobreza. Este alto crecimiento, auspiciado por el Estado, dejó latentes sus carencias con la llegada de la crisis de los años 70. La industrialización acelerada que había vivido España causó graves daños ecológicos y produjo una focalización de la industria. Durante la época del milagro español, las inversiones se concentraron principalmente en Madrid y en Barcelona. La recuperación se basó principalmente en la inversión pública en infraestructuras, mucha inversión estatal en grandes industrias y la apertura de España como destino turístico. En el año 1950 había un debate por los economistas de la época sobre si los países ricos y pobres deberían abrirse o no al mundo en términos económicos, es decir, deberían de hacer uso del proteccionismo o no. Argentina, por ejemplo, en el año 1955, bueno, aproximadamente entre el año 50, 1950, mediante una serie de políticas arancelarias, impedía que países extranjeros pudieran vender en Argentina. Y eso lo hacían para proteger a la industria local. Bien, pues los países que hicieron uso del proteccionismo, como Argentina, se arruinaron. Por el contrario, España lo que hizo fue mantenerse más bien abierta. Se mantuvieron abiertas. Hay que tener en cuenta que España, para aquel entonces, era un país muy pobre. Pues bien, en el año 1950, Argentina era el doble de rica que España. Y en el año 1982, cuando tuvo lugar la guerra de las Malvinas, España era el doble de rica que Argentina.
El tiempo le ha dado la razón a los países que se abrieron a la economía. Los países que se abrieron a la economía, como España o Irlanda, fortalecieron su industria. Porque los países extranjeros, cuando traen su industria aquí y sus empresas a España, se llevan el dinero a su país, pero también lo traen, ya que crean puestos de trabajo aquí y crean riqueza aquí. Así que esa fue una de las razones por las que España ha experimentado ese gran crecimiento económico, haberse abierto a la economía. Como he dicho antes, se mantuvo más bien abierta, se podría haber abierto más. Otra razón importante es que España no adoptó un modelo económico basado en la devaluación de la moneda, como sí hizo Francia. España lo que hizo fue reducir la masa monetaria en circulación, lo cual tiene efectos contrarios a devaluar la moneda. Y eso fue otro acierto de España, porque en economía nunca sabes si vas a acertar. Cuando tú haces uso del proteccionismo o no, tú no sabes si vas a acertar. España acertó abriéndose a la economía y acertó no adoptando un modelo económico basado en la devaluación de la moneda. Así que tuvo suerte. En el año 1974, la renta per cápita de España era el 79% de la media de Europa occidental. Y en el año 2004 superaba el 90% de la renta per cápita promedio de Europa Occidental. Fíjate, del año 1974, donde era el 79%, a ser el 90% de la renta per cápita de la Unión Europea. También hay que decir que con la entrada de nuevos países de Europa del Este, la renta per cápita de España se ha situado en el 106%, digamos, un 6% por encima de la media europea, lo cual está muy bien. Para impulsar la industrialización, el gobierno español invirtió en empresas pesadas, a través del Instituto Nacional de Industria o directamente como en el caso de SEAT. Se produjo una expansión de las industrias de las antiguas áreas industriales de 1950. Se fundaba la empresa nacional siderúrgica Ensidesa, en Asturias. En el País Vasco, en la costa norte de Ferrol o de Vigo, se crean industrias de automóviles, metalúrgica o construcción naval. En los alrededores de Barcelona, industria de automóviles, maquinaria, textil, petroquímica. Y desde el año 1946, Madrid surge como una zona industrial muy importante con la fundación de la fábrica de camiones Pegaso. La industria del automóvil fue una de las locomotoras más potentes del milagro español, desde el año 1958 hasta el año 1972. La industria del automóvil creció a una tasa anual del 21,8%. Hay que decir también que Franco, por aquel entonces, adoptó un modelo de desarrollo industrial basado en la energía hidroeléctrica. En el norte, en el País Vasco, en Asturias, había mucha agua. Entonces, ellos necesitaban el agua porque la energía hidroeléctrica se basa en eso, consiste en transformar la corriente del agua en energía. Por aquel entonces no existía la energía nuclear, así que Franco, que adoptó un modelo económico basado en la energía hidroeléctrica, se llevó la industria al norte porque había mucho agua. No hizo lo contrario en el sur. Ya veremos que en el sur prácticamente va a ser una zona abandonada. Y de hecho se va a producir una gran diferencia entre el norte y el sur. La distribución de los efectos del milagro económico en los años 70 fue muy irregular. Mientras algunas regiones como Madrid, Cataluña o el País Vasco multiplicaron su renta per cápita y se crearon muchísimos empleos, otras regiones, como puede ser Andalucía, no experimentaron ningún crecimiento económico. No solamente eso, sino que en torno a los años 60 y 80, 1,5 millones de andaluces se tuvieron que ir a Barcelona. En los lugares favorecidos por los planes de desarrollo de los tecnócratas, que eran los políticos que habían hecho esos planes de industrialización, muchas veces se dice que Franco se llevó la industria a Cataluña o que Franco arruinó a Andalucía. No, Franco se rodeaba de estos señores que eran los tecnócratas que fueron los que idearon esos planes. En las regiones como Cataluña o el País Vasco o Madrid, que fueron favorecidas por el desarrollo industrial, surgió una nueva clase media. Eran personas
con un trabajo estable e ingresos para mantener una familia, comprar una vivienda o disfrutar de un automóvil y un apartamento en la playa. Los niveles de vida en la España rica se acercaron a los de la Europa desarrollada. Madrid, Barcelona y el País Vasco prácticamente estaban en la media de Europa e incluso por encima de la media de Europa. El País Vasco, Navarra y Madrid actualmente están en torno a un 30% por encima de la media de la Unión Europea, mientras que otras regiones, como Andalucía, no llegan al 75% del PIB per cápita de la Unión Europea. La diferencia entre ricos y pobres es muy grande. Y eso se debe a que durante la época en la que los tecnócratas hicieron el plan de desarrollo para España, ellos lo que hicieron fue perseguir el interés general de España. Adoptaron un modelo económico basado en la energía hidroeléctrica, posteriormente también construyeron centrales nucleares en las zonas ya industrializadas y otras regiones no fueron una prioridad para España. Entonces se creó una diferencia entre ricos y pobres que llega hasta el día de hoy. Actualmente Andalucía es muy pobre con respecto a otras regiones como Madrid o Barcelona. Andalucía ha sido una de las regiones más pobres de la Unión Europea. Ya no es porque hay otros países como Rumanía que tienen regiones que son más pobres, pero entre las 5 regiones más pobres de la Unión Europea está Andalucía. La razón principal por la que Andalucía es tan pobre se debe a que España, durante la época del Milagro Español, no dotó a Andalucía de los medios que le permiten industrializarse. Sí lo hizo en otras regiones, en Cataluña, por ejemplo, en Madrid o en Valencia, tienen los medios que le han permitido industrializarse. Andalucía no tiene esos medios. El precio de la energía nuclear es de 4.500 millones de euros por cada gigavatio de potencia instalado. Así que Andalucía tendrá que hacer una inversión de 40.000 a 50.000 millones de euros para tener los medios que le permiten industrializarse. O sea, en primer lugar, hacemos esa inversión de 40.000 a 50.000 millones de euros. En segundo lugar, habría que hacer un plan de industrialización. Como puedes ver, España ha hecho un gran progreso económico, pero no todo lo que reluce es oro, ya que las consecuencias son una diferencia entre comunidades ricas y comunidades pobres muy grande. La riqueza se ha acumulado en determinadas regiones y la industria está muy focalizada. Y eso se debe a que durante la época del Milagro Español las inversiones se concentraron en determinados sitios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.